Hoy martes 2 de febrero del 2021 le saluda Liborio Ballesteros Domínguez, pastor de la Iglesia Cristiana Bautista Emmanuel. Y como en cada oportunidad de participar de la obra de proclamación de la palabra escrita de Dios, con gratitud al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad de vida, por la bendición que significa el poder estar ya recorriendo esta semana de vida y también como oportunidad para vivir y participar activamente del cumplimiento de su voluntad agradable y perfecta, que se traduce como propósitos de Dios a través de Cristo Jesús, para su pueblo, para el cristianismo, para cada iglesia local y para cada uno de sus siervos y de sus hijos. Con gratitud a Dios, me dispongo para llevar a cabo este acto testimonial como proclamación de su palabra escrita. En esta ocasión, a través de lo que es el testimonio apostólico de Pablo en su carta dirigida a la iglesia cristiana en Roma. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 16. Este texto está compuesto por 27 versículos. Y dice así su testimonial. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, que es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermano, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia.
Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Con gratitud a Dios por la revelación de su palabra, revelación especial, y mediante la cual expone este amplio testimonial panorámico de el cristianismo, eminentemente con carácter natural en Jesucristo. Por ello, un testimonio cristocéntrico. Un testimonial, además evangélico, que sirve para exponer evidentemente lo que es la obra del Evangelio en las sociedades humanas, preeminentemente un Evangelio de condición social, es decir, que se ocupa de asociar a los hombres en torno a la persona de Jesucristo, y que en lo particular, conforme a las características elementales substanciales propias de este testimonio, correspondiente al capítulo así establecido, capítulo 16 de esta carta de Pablo dirigida a la iglesia cristiana en Roma, constituida de estos 27 versículos, expone en una manera muy evidente lo que es eso, panorámicamente, una exposición lo suficientemente amplia, es obvio, no puede ser plenaria en grado sumo, pero sí lo suficientemente amplia para tener las pruebas escriturales, documentales, históricas, acerca del ejercicio de la fe cristiana, propiamente la expresión del evangelio cristiano en las sociedades humanas, ciertamente de carácter histórico, pero suficiente para dejar y hacer patente mediante esta exposición abundante, pletórica de personalidades, de lo que en su momento fue el resultado de esta obra evangélica de Dios a través de Cristo y caracterizada apostólicamente en las sociedades humanas. Además, teniendo como condición documentaria, textual, esta configuración, siendo un registro escrito que establece fundamentalmente esta condición teológica correspondiente a Dios, cristológica, con fundamento en Jesucristo, apostólica, como instrumentos de la proclamación evangélica, de el carácter jurídico, judicial, de juicio que está presente en este testimonial. Es propiamente el testimonio evangélico, condicionado ya bajo los establecimientos previos establecidos, pero que eminentemente es un testimonial acerca de cómo, mediante la cumplimentación de este proyecto de Dios entre los hombres, ejerce de una manera
activa, por ello muy directa, lo que es este acto de juicio en las sociedades humanas. Y por ello de inapreciable valor, obviamente para los fines que corresponda este testimonial expuesto, y por ello en lo que nos es necesario ocuparnos para poder hacer las precisiones con fundamento en lo que es estas consideraciones iniciales. El Evangelio entre los hombres, con su carácter eminentemente juicioso, dejando convictas a estas sociedades humanas de eso, del juicio evangélico cristiano de Dios. Y que para expresar el grado perfecto de esta obra de revelación evangélica de Dios a través de su palabra escrita, que es propiamente lo que tenemos ante nosotros, procede a partir de lo que es también el establecer fundamentalmente, ya en la conclusión de este documento, como carta, como epístola de Pablo a la iglesia cristiana en Roma, dejar una vez más como firme establecimiento de este proyecto de Dios entre los hombres, su consistencia. Es un establecimiento que se ha venido depurando, que a manera de proceso documental se ha venido llevando a cabo en el transcurso de este documento, de esta carta, así llamada, la carta de Pablo a la iglesia cristiana en Roma, y es acerca propiamente del Evangelio. Los últimos versículos con los que se está haciendo la conclusión de este escrito, versículos del 25 al 27, lo retoman conclusivamente. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y es de mayor valor este acto escritural al final de este testimonio histórico documental de carácter apostólico. Sirve para poder abundar en lo que es el contexto propiamente histórico y de la proclamación de este evangelio hoy preeminentemente de carácter natural, también histórico, apostólico, cristológico, teológico. Porque finalmente, de acuerdo a la revelación misma, es el instrumento mediante el que se lleva a cabo este acto de juicio a las sociedades humanas. Y sirve como indicador, como punto inmediato y absoluto para toda referencia histórica, futurista, moderna, contemporánea, y cuyo valor práctico consiste en que indudablemente deja bajo obligación y el mayor deber de, con toda propiedad, que sea él como instrumento el que siga ocupándose en ejecutar lo que es todo el designio y todo el consejo y predeterminada voluntad de Dios entre las sociedades humanas.
por lo cual sus juicios proceden para efectos solamente en aquellas direcciones que Él mismo establece y donde es fundamental y nos es obligado a nosotros como generaciones contemporáneas asegurarnos de que como instrumento mediante el cual hoy nosotros extensivamente llevamos a cabo la proclamación de esa voluntad evangélica cristológica de Dios a nuestras sociedades contemporáneas, lo hagamos contextualmente histórico, cristológico y teológico, para fin de evitar su contaminación, para fin de evitar hacer sujetos de juicio a estas sociedades contemporáneas por causa de elementos propiamente modalicios, propiamente estructurales, administrativos, organizacionales, hasta institucionales, y que obviamente son improcedentes, pues claramente se establece con fundamento en la sustancia misma del evangelio cristológico, apostólico y teológico, la razón por la que proceden sus juicios sobre las sociedades humanas. Es fundamental. Volviendo a lo que es el testimonio de este texto en sus inicios, al inicio de este capítulo 16, bueno, encontramos en una primera división natural de este texto y que se ocupa preeminentemente en hacer una exhibición, un panorama de carácter natural histórico, hacer esta exposición, esta exhibición acerca del cristianismo, su encarnación social y en consecuencia aquella militancia que en su momento, caracterizada por el Evangelio de Jesucristo, por su carácter evangélico, por su carácter eclesiástico, por su carácter cristiano, es expuesta aquí bajo estas condiciones, convirtiéndose de esta manera en este testimonio apostólico, documental, histórico, en un acto invaluable, importantísimo, para fin de nutrir, de fortalecer la fe y la esperanza de la militancia cristiana en cualquier época de la historia, y no es la excepción el día de hoy. Vaya este testimonial apostólico cristiano de carácter natural evangélico, dedicado a la militancia contemporánea actual, y en reconocimiento absolutamente de investidura bíblica cristiana evangélica a la militancia de hoy, aquella que configura perfectamente el perfil descrito, ya en una función, ya en un servicio, ya en un ministerio, ya en el ejercicio más apropiado, idóneo y responsable. Responsable en esta generación cristiana, mayormente en un tiempo en el cual no está existiendo la oportunidad para las despedidas. Son muy pocos los que bajo las condiciones de vida actuales en las que es necesario ejercer la fe, está teniendo la grande bendición de poder prepararse apropiadamente, de arreglar sus asuntos, sus relaciones interpersonales, sobre todo de prepararse ante Dios. Sirva para estos dos fines fundamentales este acto testimonial, pero también de reconocimiento a aquellas personalidades cristianas de nuestra generación, de entre nosotros, y para afirmar la fe en un acto
no a título personal. Yo no soy nadie para reconocer a nadie. Por causa de mi investidura como predicador de toda la palabra de Dios, de su evangelio a las sociedades humanas, y como consiervo para la gloria del Señor, a nombre del Señor, vaya este acto testimonial y de reconocimiento a aquellos que en medio de nosotros siguen gastando sus vidas para la gloria del Señor. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Este testimonio personal, paulino, registrado por escrito, y en el cual se asegura de dejar impreso con todas sus letras en la Biblia como palabra de Dios el nombre a partir de Febe, y de ahí de los correspondientes hermanos a lo largo de este listado de personalidades de la fe cristiana, indudablemente es representativo del alto valor que significa el correr la profesión de la fe cristiana, militándola con fidelidad, con responsabilidad, para la gloria del Señor, pero cuidando de la buena ayuda y del buen trato entre consiervos. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a mucho y a mí mismo. Este testimonial hace evidente que nuestro servicio, nuestro trabajo en el Señor no es en vano y que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y eso incluye nuestro presente, nuestro aquí y ahora, y no necesariamente hasta la eternidad. Aunque sí, este testimonio escritural, documental, histórico, fundamentalmente, porque esta es la esencia de la fe cristiana, sirve para alentarnos a mirar el fruto de nuestra fe con esperanza. Y de la manera en la que Dios, conociéndonos por nombre, conociéndonos de manera personal, lleva a cabo estos actos de juicio inmediato, juzgando lo que es nuestro estilo de vida cristiano. En el caso de este registro, concretamente los versículos 2 al 16, configurado plenamente como una serie de reconocimientos, no solo de menciones personales, sino mediante la impresión grabada textual en registro escrito del nombre de cada una de estas personalidades cristianas históricas, testificar de cómo su nombre quedó impreso en el libro de la vida, en un acto teológico, en un acto digno de Dios, en reconocimiento a la militancia de la fe cristiana, por apropiada y digna, para perpetuarla, para eternizarla y para testificar del día que el nombre de cada uno de aquellos hijos de Dios fieles, colaboradores fieles en Cristo Jesús, vivieron la experiencia real de ver su nombre escrito en el libro de la vida y para siempre. Y con las bondades coextensivas, que son que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, estableciendo aquel perfil cristiano como condición que le constituye en un candidato idóneo para gozar de la aceptación en medio de la militancia cristiana por causa de sus acreditaciones,
vía apostólica, pues es el apóstol Pablo el que se está encargando de definir el perfil de aquella militancia cristiana que debe de gozar con toda credibilidad y que debe de contar con toda la asistencia, con todo el apoyo y con toda la ayuda en medio de su militancia. No es un mandamiento propiamente apostólico, arbitrario, personal. Este testimonial, como registro escrito apostólico, cuenta con el carácter de la palabra inspirada, escrita, revelada de Dios a los hombres, por lo cual este acto es el acto de Dios a su militancia, instruyéndola acerca de cómo valorar las conductas y el comportamiento de su militancia y cómo distinguir en medio de ella a aquellos con una conducta ejemplar, fiel, responsable, obediente, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es voluntad del Señor que en estas formas varias, la militancia, su pueblo, el cristianismo, esta generación, y a quien corresponda, vaya desde aquí este exhorto para hacer los llamados a que en obediencia a estas disposiciones de Dios, de carácter natural cristiano, vía instrumentales apostólicos entregadas a nosotros, nos ocupemos y nos aseguremos de estar dándole cumplimiento, porque hoy, como generación cristiana, nos toca a nosotros vivir una de tantas pruebas a las que el cristianismo ha estado sujeto históricamente. Y esta, indudablemente, es de manera fundamental el medio, los mecanismos establecidos por Dios, bajo los cuales nos aseguramos de poder transitar favorablemente por este valle de sombras. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Se une al nombre de Febe, impreso documentalmente en el libro de la vida, los nombres de Priscila y Aquila, identificados y acreditados apostólicamente como sus colaboradores de carácter eminentemente cristológico en Cristo Jesús. El sistema de biología antropológico, el sistema de vida humano de los hombres, es lo suficiente y ampliamente vasto para dar lugar a diversas ocupaciones en las que el hombre, de acuerdo a sus consideraciones arbitrarias personales, determine ocupar e invertir su vida. Hay muchas completamente ajenas al cristianismo, no todas, porque hay otras cercanas al carácter cristológico, como son aquellas ocupaciones filantrópicas, de beneficencia y tantas otras acciones que tienen como propósito básico la ayuda al género, la asistencia en sus diversas formas. Con todo y su cercanía, no toda aquella asociación civil eminentemente filantrópica es, por consecuencia, cristiana. Dentro del cristianismo mismo y como un producto de las abrumadoras y diversas influencias sociales modalicias, encontramos también muchos mecanismos, procedimientos, muchos programas, muchas estructuras, muchas organizaciones
que buscan ocuparse en alguna forma de esto, de velar por el bienestar humano. De eso es de lo que hay que tener mucho cuidado, porque estas son formas muy veladas mediante las cuales el cristianismo se ve influido, se ve contaminado, se ve arrastrado al engaño, al fraude. Sabemos que esto es de lo más difícil, no andamos en ello, ese es tema para otra ocasión. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Los nombres de Priscila y de Aquila se unen al de Febe. A estos le siguen todos aquellos que conforman la iglesia doméstica, la iglesia que está en su casa. Epeneto, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Andrónico y Junias, aparte de parientes, compañeros de prisiones, compañeros de militancia en las condiciones más adversas, compañeros de aflicciones, de persecuciones, de tribulaciones, todo por causa del Evangelio, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. A esto se unen Amplias, amado apostólico en el Señor. Se une también Urbano, colaborador en Cristo Jesús. Estaquis, amado mío. Apeles, que ha sido aprobado en Cristo. Toda la casa de Aristóbulo. Herodión, su pariente apostólico. Los de la casa de Narciso, los cuales se confirma están en el Señor. Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a Pérsida, es la llamada amada, la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que es mi madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. A esto se une Filólogo, Julia, Nereo y su hermana. Se une Olimpas y todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta aquí la exposición escritural, histórica, documental, acerca de la militancia cristiana en una exposición panorámica, personalizada, en la que han quedado impresos los nombres de esta militancia referida como testimonial evidente de este acto de Dios, trayendo este juicio inmediato a aquella generación apostólica de entre la cual se extrae como fruto y primicias de esa labor apostólica este grueso de la militancia, cuyos nombres quedan registrados como testimonio eminentemente documental histórico de la impresión del nombre de estos fieles en el libro de la vida, en un acto de perpetuación, en un acto de eternización de su vida por procedencia cristológica. Con fundamento en este testimonio, vale la pena, no siempre es posible hacerlo, hoy, aprovechando la oportunidad y con fundamento solamente y solo por procedencia en este fundamento bíblico, hago extensivo este reconocimiento
como palabra de Dios, aquellos consiervos, colaboradores cristianos de esta generación, aquellos que, conformándose a los perfiles aquí establecidos en esta narrativa, pueden contar con la misma garantía de parte de Dios en Cristo Jesús. Para todos los colaboradores fieles en Cristo Jesús, para toda aquella militancia cristiana de esta generación, a todos aquellos a quienes pueda llegar este mensaje, de parte del Señor reciban este reconocimiento a su vida entregada al Señor para su servicio, para su honra y su gloria, por su condición ministerial idónea, por su servicio fiel al Señor, y solamente por su servicio fiel al Señor. Como lo menciono en algún momento, son muchas las ocupaciones en las que nosotros podemos elegir ocupar nuestra vida y, en el mejor de los casos, tomarla como una inversión. Pero hay solo una en la palabra de Dios a través de la cual proceden estas bondades, estos reconocimientos y el fruto y la recompensa al ejercicio más apropiado y digno de la fe cristiana, y es a los colaboradores y a las colaboradoras en Cristo, aquellos hombres y aquellas mujeres que en este tiempo estamos llamados a ejercer de la manera más propia la fe cristiana y a desarrollar el ministerio que nos ha sido encomendado. Todos nosotros esperemos de parte del Señor el cumplimiento fiel de sus promesas en Cristo Jesús, con la seguridad de la impresión de nuestros nombres en el libro de la vida. Y aquí y ahora, con el compromiso de velar unos por otros y de dar el reconocimiento a aquellos que trabajan en el Señor. Este es el deber que nos asiste hoy como generación cristiana, en el cual es necesario, como deber, como respuesta obediente al mandamiento de Dios de carácter apostólico, el asegurarnos de estarle dando cumplimiento. Es la manera de aligerar las aflicciones, las cargas, enfermedades y necesidades que se han convertido en un azote a nivel mundial, pero que el Señor tiene su respuesta para todos nosotros. La segunda parte de este testimonio. Todavía este testimonio en su carácter de juicio, con todo y que es un testimonio de Dios, teológico, un testimonio cristiano, cristológico, es el testimonio de Cristo entre los hombres. Es un testimonio evangélico, es un testimonio apostólico, con todos estos elementos integrales, como elementos de peso. Este sigue siendo un testimonio de juicio en las sociedades humanas, por lo cual la siguiente división natural de este texto, versículos del 17 al 24, de manera breve, de manera mucho más precisa, del verso 17 hasta el 20, se constituyen en un testimonial, sí, que sigue exhibiendo este acto de juicio evangélico de Dios en las sociedades humanas, aunque ahora exponiendo lo que es literal, materialmente la otra cara en las sociedades humanas. Dicen versos 17 al 20:
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Este grupo de versículos, aunque menor, del 17 al 20, es exactamente un contraste establecido apostólicamente. Y para fin de hacer efectivo eso, lo que es este acto de juicio evangélico en las sociedades históricas humanas. Es un juicio activo, llevado a cabo de manera efectiva. Y esto se hace evidente mediante este testimonial. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Vienen establecimientos complementarios que sirven para eso, para perfeccionar lo que es este acto crítico de nuestra parte como generación militante cristológica contemporánea, en el que hoy nos corresponde a nosotros actuar juiciosamente, llevar a cabo este acto de juicio. Pero debe de ser un acto de juicio conforme a la fe, de criterio eminentemente cristológico, de criterio eminentemente evangélico, que son los elementos que legitiman, que le dan validez, que autentican, que justifican plenamente este acto de juicio hacia las sociedades. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Se ha vuelto en una urgente necesidad, pero por mayor responsabilidad, en un deber y obligación de la militancia cristiana contemporánea, el leer apropiadamente la palabra de Dios para estar en la condición de obedecerla. Por eso el testimonio es: les ruego, hermanos, les encarezco, que os fijéis, que se tenga la capacidad de identificar, y esto implica ejercer el discernimiento apropiadamente. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Evidentemente, esta doctrina que vosotros habéis aprendido es una referencia de carácter histórico, en consecuencia, aplicable y procedente en un primer momento a aquella militancia igualmente histórica, aquella que había sido instruida apostólicamente, aquella militancia que mediante este exhorto apostólico estaba siendo convocada para guardar la fe íntegra en su expresión substancial y verbal y práctica más pura. Una militancia preparada, evangelizada, enseñada, doctrinada por los apóstoles. Por lo tanto, la doctrina cristiana es eminentemente de carácter apostólico. Y el valor que está presente en este testimonial es importante,
para nosotros como generaciones contemporáneas, que para fin de realizar y de cumplir con nuestro deber evangélico en nuestras sociedades el día de hoy, indudablemente que con las mejores intenciones hemos echado mano de procedimientos, de estructuras, de organizaciones, de recursos, de metodologías, de programas para llevar a cabo, justificándolo nosotros que es para efectos de ser más eficientes, de hacer más con menos. La tarea de evangelizar. Y que por esta causa, indudablemente, que habiendo comenzado con las mejores intenciones, ha incurrido en las mayores torpezas por causa de eso, de actos imprecisos, torpes, de actos carentes del buen juicio, del buen discernimiento, y donde uno de nuestros primeros obstáculos para poder obedecer lo que es apropiadamente este mandato apostólico como palabra de Dios a la militancia cristiana ha sido el denominacionalismo. Y es solo un punto de partida, no es el todo como tema, el denominacionalismo, que quede establecido que ha tenido sus bondades históricas, pero que también ha tenido sus mayores fracasos. Y se basa fundamentalmente en aquel acto arbitrario en el cual, en ese carácter de diversidad denominacional, cada denominación, cuando llega a este punto, cree que el mandato que está recibiendo aquí de la palabra de Dios es a juzgar a todos aquellos que no están afiliados a su denominación. Y obviamente esto es un acto arbitrario, es un juicio arbitrario. Este es un acto insensato y obviamente habla de que los que así determinan actuar no tienen la mayor calidad juiciosa para poder sujetarse a obedecer este mandamiento apostólico. No voy a entrar en el tema del denominacionalismo, solo como punto de partida, punto inicial, queda establecido. Es una de las razones por las cuales es importantísimo leer contextualmente la Biblia, la palabra de Dios. Y hago una precisión. Al decir que es necesario leer contextualmente la Biblia, no necesariamente, no quiere decir que no, pero no necesariamente implica que tengamos que recurrir a un estudio histórico profundo de las costumbres y tradiciones de la época para justificar una posición bíblica y para descalificar otra. No quiero significar eso cuando a lo menos yo hablo de la contextualización de la Biblia, que es una interpretación que está de moda el día de hoy. Y la razón por la cual yo no me sumo a esas pretensiones es porque el hacer esto, a título de decir que es necesaria la contextualización de la Biblia como palabra de Dios para poder conocer el mensaje original que Dios entregó a través de ella a las sociedades, es estar despojando a la palabra escrita de su carácter inspirado, autorizado por Dios y como la suprema regla de fe y práctica para nosotros. Y entonces pasamos esa línea, que no es para nada tan sutil, pero pasamos esa línea
para constituirnos en las presunciones y además en la condición en la que se encuentra la religión popular, en la que no solo la tradición y los usos y costumbres se ponen al nivel de la palabra escrita de Dios en cuanto a autoridad, sino que además estos hechos tradicionalistas y costumbristas llegan a cobrar más peso que la misma palabra escrita. Es esencial y sustancialmente las razones por las cuales no es para nada sensato el querer hurgar en la historia para conocer los usos y costumbres y por ello justificar una posición u otra en cuanto a la palabra de Dios. Al referirnos contextualmente, solamente quiere decir ponernos en la posición histórica, en la condición histórica en la que se dio la ocurrencia y la revelación de estos hechos. Nada más eso, porque eso va a implicar que tengamos que despojarnos de nuestra condición histórica actual, que se ha visto influida y por ello contaminada con tantas prácticas, con tantas investiduras al cristianismo, que al final nuestra sujeción al Evangelio no es necesariamente la sujeción al Evangelio cristiano, sino es la sujeción a tradiciones de hombres, la sujeción a sistemas creados por hombres, la sujeción a organismos incorporados por hombres, usurpando el carácter eclesiástico, usurpando el carácter del cristianismo, con otros fundamentos, con otros valores, con otras condicionantes a los hombres para su filiación, y donde el Evangelio finalmente pasa solamente a ser esgrimido como un instrumento que sirve a los fines organizacionales humanos. Y eso es repudiable, y eso en ninguna manera puede jamás aceptarse, porque no tiene justificación. Vuelvo al texto. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Tal cual. El Evangelio por eso es cristocéntrico y por eso es necesario repudiar y rechazar cualquier otra investidura con la que se presente el Evangelio cristiano. Este testimonio sirve para depurar al Evangelio de cualquier otra investidura, de cualquier otra personalidad, de cualquier otro ente, pero también de cualquier institución que quiera tomarlo para usarlo como su instrumento para sus propios fines. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Este es el propósito del Evangelio entre los hombres, el de perfeccionar al hombre, con fundamento en este acto de redención y de salvación cristiana, asegurar lo que es el perfeccionamiento del hombre, abriendo su entendimiento, dándole la capacidad de conocer la verdad, haciéndole sabio para el bien y haciéndolo torpe, ingenuo para practicar, para vivir el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Versículos del 17 al 20, por lo tanto, se ocupan de hacer una exposición del contraste entre lo que es aquella militancia cristiana que ve la impresión de sus nombres y de sus personas inscrito en el libro de la vida y por ello, consecuentemente, alcanzando la eternidad como el don idóneo de Dios a los hombres a través de Cristo y de su Evangelio, vía instrumental apostólica. En consecuencia, estos versículos del 17 al 20 son la exposición de el sistema de vida
resumido como anticristiano. Anticristiano. No antidenominacional. No anti-institucional cualquiera. No antiestructural. No anti-organizacional humano. No, anticristiano, que puede implicar todas estas acepciones. Al final de esta exposición, contando con esta declaratoria profética paulina, además de su carácter apostólico ejercido en toda esta obra juiciosa, invistiéndose con el carácter profético para testificar al cristianismo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es parte de la esperanza fundamental de la que goza el cristianismo en todas sus épocas. Continúa este testimonio con la acreditación propiamente. Eso es la acreditación de aquellos que así ejercen su carácter en el cristianismo. Verso 21 al 24. Os saludan Timoteo, mi colaborador. Timoteo como colaborador del apóstol Pablo. Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes, por extensión, colaboradores. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Versículos 21 al 24 son, en resumen, el acto crediticio, acreditacional, las credenciales que muestran quienes originalmente envían este documento escrito al cristianismo militante histórico. Es un documento de carácter apostólico y de estos personajes que comparten el carácter histórico del apóstol Pablo para acreditar eso, a este documento en su carácter histórico, pero también para hacer evidente la participación de aquella militancia cristológica histórica en este acto. No es un acto arbitrario de alguien que a sí mismo se autoproclama y se autoacredita como el apóstol Pablo. Estos personajes sirven para corroborar esta acreditación paulina. Timoteo, colaborador, Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Evadiendo y evitando el vacío histórico en las generaciones de la militancia cristiana. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. A propósito de el carácter de la palabra de Dios como una palabra escritural, que forma parte de una doctrina fundamental y que como consecuencia de esta doctrina acerca del carácter escrito de la palabra de Dios, dejan bajo obligación a las generaciones cristianas a la lectura de la misma, porque se hace evidente en su forma más sencilla y hasta simplista de que Dios ha determinado entregar como legado de carácter documental, escritural, a su pueblo, su palabra escrita. Y lo consecuente y lo coherente es, para conocer la voluntad de Dios, hay que leer su palabra que nos ha heredado por escrito.
Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Este es el acto de acreditación que hacen estos personajes históricos, que son los originarios de esta carta, de este documento al cristianismo. Como carta del apóstol Pablo a la iglesia cristiana en Roma, este documento, en su conclusión, sus últimos versículos del 25 al 27, ya introductoriamente hicimos referencia a la naturaleza de este texto, que dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bien, este documento en su carácter substancial, como documento escritural, está constituido elementalmente de su naturaleza teológica, la revelación de Dios, su naturaleza cristológica, es cristocéntrico, su carácter apostólico, por cuanto son los instrumentos que Dios ha establecido para la entrega de esta obra de revelación. Es evangélico, por cuanto su testimonial es eso, son las buenas noticias, el mensaje acerca de la obra de salvación de Dios entre los hombres. Es eminentemente un hecho, el hecho jurídico, el hecho del juicio de Dios en las sociedades humanas, juzgándolas, en las cuales, como consecuencia del mismo, hay una militancia cristológica que por su causa cristiana, por causa de este evangelio, vive la experiencia de la impresión escritural de sus nombres en el libro de la vida, en un acto de su eternización, de recibir la concesión de la vida eterna. En su siguiente tiempo, en su siguiente momento, este mismo testimonio establece quiénes no pueden participar de tal hecho, y además se advierte y se exhorta mandatariamente a la militancia cristológica para que con discernimiento se ocupe en la depuración, bajo el perfil establecido, bajo los lineamientos, bajo las disposiciones, bajo las regulaciones evangélicas, de velar por la verdad, por el evangelio, por la doctrina cristiana. Es importantísimo seguir haciendo esto, pero con el suficiente y sano discernimiento. Después de este acto de juicio, efectivamente activo en las sociedades históricas humanas, resultan las acreditaciones de aquellos que transmiten, que son el origen de este documento por escrito, de esta carta, así llamada, la carta del apóstol Pablo a la iglesia cristiana en Roma. Y para concluir con la descripción de los elementos y su carácter que están presentes en este testimonio,
del capítulo 16, que es el último con el que concluye esta carta paulina, incorpora lo que es una exposición acerca de la naturaleza, pues propiamente del elemento fundamental, que es el Evangelio, que es cristológico, vía apostólico, y que incluye un acto doxológico al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Por ello, este testimonio ya referido, enriquecido con estos elementos presentes en él como parte sustancial de él, sirve para consumar plenamente la voluntad agradable y perfecta de Dios y cumplir con todos sus propósitos. Es de bendición para nosotros al permitirnos poder discernir y llevar a cabo estos actos diferenciales y de depuración que sirvan para las mayores precisiones evangélicas. Es a través del Evangelio que conocemos a Cristo y creemos en Él. Es a través de Cristo que llegamos a Dios. Y la pieza clave es el Evangelio bíblico. Si nuestra percepción, si nuestro conocimiento del Evangelio, para empezar, no es bíblico, no es aquel que está en la Biblia, si no es un Evangelio contemporáneo, sino un Evangelio que está influenciado, que está contaminado por los elementos contemporáneos, que es un evangelio manipulado por denominaciones, un evangelio manipulado por organizaciones, por estructuras humanas, entonces es el evangelio de los hombres y no es el evangelio bíblico cristiano. Para esto sirve este testimonial, porque el testimonio dice a la letra textualmente: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Necesariamente el evangelio en el que nosotros creemos tendrá que ser el evangelio apostólico paulino, el que predicó Pablo. Necesariamente este evangelio del apóstol Pablo tendrá que ser el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio en el que cada generación cristiana está llamado a creer, porque no existe otro evangelio, porque no existen otras fuentes documentales fuera de la Biblia y fuera de estos documentos apostólicos paulinos de carácter evangélico. No los hay. Nuestra única conciencia y conocimiento del evangelio es a través de la Biblia, bajo estas consideraciones y estos axiomas, estos valores descritos, que saltan a la vista textualmente, pero que nosotros los obviamos, los omitimos, muchas veces los damos por hecho, y lo que ocurre es que llegamos a hacer solamente una aplicación y una incorporación arbitraria a nuestro sistema de vida, sin hacer los deslindamientos ni la depuración de estos elementos suficiente y necesaria. Y eso históricamente nos ha traído grandes errores y ha sido la ocasión para que las condiciones que guarda el cristianismo el día de hoy se den. De allí la urgencia. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, tenemos en esta conclusión epistolar paulina lo que es esta exposición sustancial del Evangelio. El Evangelio bíblico, el Evangelio cristiano, el Evangelio teológico, el Evangelio de Jesucristo predicado por el apóstol Pablo. Y ahora, de su consistencia y de su procedencia entre las sociedades humanas y entre las naciones, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Se confirma la unicidad del Evangelio. El Evangelio es uno y solamente puede ser uno, y es este el Evangelio de la Biblia, con todos estos valores substanciales, integrales,
que lo configuran debidamente. Y todos ellos sirven precisamente para poder contrastarlo con cualquier imitación, con cualquier presunción, con cualquier aparición modalicia en el transcurrir de las sociedades históricas humanas, que indudablemente su único propósito será imitarlo, pero con fines malignos, usurpar su lugar, traer falsa esperanza a las gentes, engañarlas, defraudarlas y asegurar su completa destrucción. Sirve este testimonio para, en la medida de nuestra condición y necesidad, podamos abrir nuestros ojos y hacer la depuración que hoy es tan necesaria del Evangelio en el que creemos, porque eso va a la vez a purificar también nuestra fe. Si nuestro Evangelio es el verdadero y es el Evangelio bíblico, entonces nuestra fe será la genuina y será aquella que otorgue todas las garantías, todas las bondades a sus poseedores. Lo contrario es mentira, es fraude, y eso asegura la destrucción de los hombres. Entonces vemos aquí confirmada la unicidad del Evangelio. El Evangelio es solo uno. Y aquellas teorías especulativas, presuntuosas, que dicen que es necesaria la contextualización del Evangelio a cada una de las sociedades humanas acordes a estas, deben volver a la Biblia como criterio evangélico, como dictado evangélico a los hombres, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. No es Dios el que tiene que venir y adecuarse a las sociedades humanas. No es Jesucristo el que tiene que venir para complacer a las sociedades humanas. Por extensión, no es la palabra de Dios la que tiene que venir para someterse a las condiciones biológicas de las sociedades humanas, y lo que es peor, mucho menos, a las condiciones nacionalistas de cada una de ellas, ni culturales, ni sociales. Son las sociedades humanas las que tienen que tomar las debidas garantías mediante el uno solo evangelio cristológico de venir al un solo y verdadero Dios. Todas las sociedades humanas, asumiendo su carácter cristológico a través del un solo evangelio. El evangelio es para ser obedecido por los hombres. Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. No es el evangelio el que tiene que obedecer a las gentes, sujetarse a ellas, conformarse y verse contaminado y ver diluido su poder salvífico. Son las personas las que, viniendo en fe y obediencia al evangelio, experimentarán todo su poder. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El elemento doxológico presente en esta carta, al único y sabio Dios, porque finalmente para Él son todas las cosas. Él es la razón de ser, es la causa primera y última de todas las cosas. Por Él y para Él son todas las cosas y somos todos nosotros. A la luz de este testimonial, a nombre de la fe cristiana y honrando el ministerio que me ha sido concedido, por gracia de Dios, hago extensivo este testimonial a todos aquellos, hasta quienes pueda llegar este testimonio evangélico, encomendándoles a la gracia de Dios, a fin de que todos sus propósitos efectuados
históricamente en el transcurrir de este documento escritural, apliquen en el cristianismo contemporáneo, a la militancia cristiana, en cada una de las iglesias locales y en todos aquellos servidores del Señor, hombres y mujeres, que con toda fidelidad y responsabilidad se dedican y nos dedicamos a servir al Señor. El ruego al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es que Él nos permita participar de toda esta cumplimentación de propósitos que Él expresa y nos revela a través de su palabra escrita. Que Dios les bendiga.